Marido humilla a su esposa mostrando fotos en la cena. Todas estas me aman. Pero ella se levanta. El teléfono de Gabriel vibró por quinta vez en 10 minutos. Sofía observaba desde la entrada del baño del restaurante más exclusivo de Polanco, mientras su esposo mostraba descaradamente fotos en su celular a sus amigos de negocios. La risa burlona de Gabriel resonó por todo el lugar cuando declaró con crueldad: «Todas estas me aman, a diferencia de ti que solo me das problemas». Las palabras atravesaron el corazón de Sofía como dagas filosas. En ese momento, ella supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero para entender cómo llegó a ese momento devastador, hay que regresar 3 meses atrás, cuando Sofía Castillo todavía creía que tenía un matrimonio perfecto. Sofía había despertado esa mañana de martes, como todas las anteriores, durante los últimos 12 años. A las 5:30 de la madrugada, cuando la ciudad aún dormía y las calles de Polanco permanecían en silencio. Se levantó cuidadosamente de la cama king size que compartía con Gabriel, procurando no despertarlo. Él había llegado cerca de las 2 de la mañana, como era su costumbre desde hacía varios meses, siempre con la misma excusa: trabajo, juntas que se alargaban, clientes importantes que atender. En la cocina de su lujoso departamento, Sofía comenzó el ritual matutino que había perfeccionado con los años. Preparó el café colombiano que Gabriel prefería, exactamente como le gustaba: fuerte, sin azúcar, con una pizca de canela. Cortó las frutas en pequeños cubos perfectos para el yogurt griego. Tostó el pan integral hasta que adquirió el color dorado exacto y dispuso todo en la vajilla de porcelana que habían recibido como regalo de bodas. Mientras realizaba estas tareas automáticamente, Sofía se preguntó cuándo había comenzado a sentirse como una empleada doméstica en su propia casa. Recordaba vívidamente cuando era una arquitecta prometedora, recién graduada de la Universidad Iberoamericana, con sueños de diseñar edificios que cambiaran el skyline de la Ciudad de México. Tenía 22 años cuando conoció a Gabriel en una exposición de arte en la Roma Norte. Él era mayor, exitoso, dueño de una empresa constructora que estaba creciendo rápidamente. Gabriel la cortejó con intensidad, llenándola de regalos caros y promesas de un futuro brillante juntos. Al principio, todo había sido perfecto. Gabriel la presentaba orgulloso en eventos sociales, hablaba de sus logros académicos, de sus proyectos arquitectónicos. Pero gradualmente, las cosas cambiaron. Primero fueron sugerencias sutiles, que tal vez sería mejor si ella se enfocara en apoyar su carrera en lugar de perseguir la suya propia. Después vinieron las presiones más directas, que una esposa debía estar disponible para su marido, que él necesitaba a alguien que organizara su vida social y profesional. Sofía había cedido poco a poco. Primero, dejó el trabajo de tiempo completo para trabajar medio tiempo. Luego abandonó completamente su carrera para convertirse en la esposa perfecta que Gabriel decía necesitar. Durante años, se había convencido de que estaba haciendo lo correcto, que el éxito de Gabriel era también el suyo, que su sacrificio valía la pena. Pero ahora, mientras disponía el desayuno en la mesa del comedor, Sofía no podía ignorar el vacío que crecía en su pecho cada día. A los 35 años, se sentía como si hubiera perdido su identidad. Ya no era la arquitecta ambiciosa que soñaba con cambiar el mundo. Era simplemente la señora Castillo, la esposa que organizaba cenas perfectas y mantenía una casa impecable. Gabriel apareció en la cocina a las 7 en punto, como siempre. Llevaba uno de sus trajes italianos hechos a la medida, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, el reloj Rolex brillando en su muñeca. A los 43 años, Gabriel Castillo era sin duda un hombre atractivo. Alto, de complexión atlética gracias a sus entrenamientos diarios en el gimnasio exclusivo del club, con ojos verdes penetrantes y una sonrisa que había conquistado a Sofía años atrás. «Buenos días, amor», murmuró Gabriel,
mientras revisaba su teléfono, sin siquiera levantar la vista hacia ella. «Buenos días, Gabriel. Tu desayuno está listo», respondió Sofía, notando que él ni siquiera había registrado el esfuerzo que había puesto en la presentación. Gabriel se sentó a la mesa y continuó revisando sus mensajes mientras comía. Sofía lo observó en silencio, notando cosas que antes no había percibido. La manera en que sonreía mientras leía ciertos mensajes, como si fueran especiales. El cuidado extra que había puesto en arreglarse últimamente. El perfume diferente que usaba, más intenso, más seductor. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó Sofía, intentando iniciar una conversación. «Sí, todo perfecto. Tengo varias juntas importantes hoy», respondió Gabriel sin apartar los ojos de su teléfono. Sofía notó que él había cambiado la configuración de su celular. Antes, ella podía ver las notificaciones en la pantalla, pero ahora todo aparecía oculto. También había empezado a llevar el teléfono al baño, algo que nunca había hecho antes. «¿Llegaste muy tarde anoche?», preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «Cerca de las 2. Fue una junta muy larga con unos inversionistas japoneses. Ya sabes cómo son los negocios internacionales», explicó Gabriel, finalmente levantando la vista, pero solo por un segundo. Sofía asintió, aunque algo en su interior le decía que había más en esa historia. Las juntas con inversionistas japoneses se habían vuelto sorprendentemente frecuentes en los últimos meses. También había notado cargos extraños en la tarjeta de crédito, restaurantes caros donde Gabriel nunca la había llevado, tiendas de ropa femenina, hoteles en horarios que no coincidían con sus viajes de negocios declarados. «Por cierto», dijo Gabriel, guardando finalmente su teléfono, «tendremos una cena importante el viernes en Pujol. Será con mis socios principales y algunos clientes importantes. Quiero que te veas espectacular». El corazón de Sofía se aceleró ligeramente. Hacía meses que Gabriel no la incluía en sus eventos de negocios. Había comenzado a decirle que era mejor que él fuera solo, que las cenas de trabajo eran aburridas para ella. «En serio, me da mucho gusto. Hacía tiempo que no salíamos juntos», respondió Sofía, sintiéndose genuinamente emocionada. «Sí, bueno, es importante que proyectemos la imagen de una pareja exitosa. Ya sabes cómo son estos negocios», explicó Gabriel, y Sofía sintió que su emoción se enfriaba un poco. No era que Gabriel quisiera pasar tiempo con ella, era que la necesitaba como accesorio para su imagen empresarial. Gabriel terminó su desayuno rápidamente y se levantó para irse. Se acercó a Sofía y le dio un beso mecánico en la mejilla, sin pasión, sin intimidad. Era el mismo beso que le había dado todos los días durante los últimos 2 años. «Nos vemos en la noche», dijo Gabriel, tomando su maletín ejecutivo. «¿A qué hora llegarás?», preguntó Sofía. «No estoy seguro. Tengo otra junta después del trabajo. No me esperes despierta», respondió Gabriel, ya caminando hacia la puerta. Sofía se quedó sola en la cocina, rodeada de los platos del desayuno y el silencio de su vida vacía. Miró a su alrededor, la cocina de diseño con electrodomésticos de última generación, los muebles caros, las obras de arte en las paredes. Todo era perfecto, pero nada se sentía como hogar. Se dirigió al balcón que daba a la avenida Presidente Masaryk y observó la ciudad despertando. Desde el piso 18 podía ver el tráfico comenzando a intensificarse, la gente caminando hacia sus trabajos, viviendo sus vidas. Sofía se preguntó cuándo había dejado de vivir la suya. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena, su hermana menor, llamando desde Guadalajara. «¿Cómo estás, hermana?», preguntó Elena con su voz siempre alegre. «Bien, todo normal», respondió Sofía, aunque sabía que Elena podía detectar cuando algo no estaba bien. «¿Segura? Tu voz suena rara», insistió Elena. Sofía casi le contó sus sospechas, sus preocupaciones, la sensación de que algo estaba terriblemente mal en su matrimonio. Pero se contuvo. Elena tenía su propia vida, sus propios problemas. No quería cargarla con sus inseguridades.
Solo estoy un poco cansada, mintió Sofía. Después de colgar, Sofía se dedicó a sus tareas diarias. Limpió la casa aunque ya estaba impecable. Organizó el guardarropa de Gabriel. Planificó el menú de la semana. Pero cada actividad se sentía vacía, sin propósito real. En la tarde, mientras ordenaba los papeles del escritorio de Gabriel, encontró un recibo que la confundió. Era de una joyería exclusiva en Santa Fe, por un collar de diamantes que costaba más de lo que ella había gastado en ropa en todo el año. Sofía no tenía ese collar, nunca lo había visto. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras revisaba más papeles. Encontró recibos de flores enviadas a direcciones que no reconocía, facturas de hoteles en fechas que no correspondían a viajes de negocios que Gabriel le había mencionado, y movimientos bancarios hacia cuentas que no conocía. Esa noche, cuando Gabriel llegó cerca de las 2 de la madrugada, Sofía fingió estar dormida, pero estaba completamente despierta, observando cómo él se movía por la habitación en silencio. Notó que se duchó antes de acostarse, algo que no hacía habitualmente cuando llegaba del trabajo. También había una fragancia diferente en él, un perfume femenino sutil, pero inconfundible. Los días siguientes fueron una tortura para Sofía. Cada pequeño detalle confirmaba sus sospechas. Las llamadas que Gabriel terminaba rápidamente cuando ella entraba a la habitación. Los mensajes que llegaban a horas extrañas. Las excusas cada vez más elaboradas para explicar sus ausencias. Pero Gabriel parecía no darse cuenta de que ella estaba comenzando a conectar los puntos. Seguía tratándola con la misma indiferencia educada de siempre, como si fuera un mueble más en su vida perfectamente organizada. El jueves por la noche, Gabriel llegó a casa más temprano de lo usual. Sofía estaba en la sala, leyendo una revista de arquitectura que había comprado en un impulso nostálgico. ¿Qué lees?, preguntó Gabriel, sentándose en el sofá junto a ella. Una revista de arquitectura. Hay algunos proyectos interesantes, respondió Sofía, sorprendida por el interés repentino de Gabriel. ¿No crees que ya es hora de que superes esa etapa? La arquitectura fue algo de tu juventud. Ahora tienes cosas más importantes que hacer, dijo Gabriel con un tono condescendiente que Sofía reconoció demasiado bien. ¿Cómo qué?, preguntó Sofía, sintiendo una chispa de rebeldía. Bueno, mañana, por ejemplo. Necesito que te veas espectacular para la cena. Ve al salón, arréglate las uñas, compra un vestido nuevo. Quiero que todos vean lo afortunado que soy de tenerte, explicó Gabriel, acariciando distraídamente el cabello de Sofía. En ese momento, Sofía sintió algo que no había sentido en años: rabia. No la amaba, no la valoraba como persona, solo la veía como un accesorio bonito para mostrar en público. Pero mantuvo la compostura, sonrió y asintió. Por supuesto, amor. Quiero que te sientas orgulloso de mí, respondió Sofía, aunque por dentro había comenzado a planear algo diferente. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Sofía se quedó despierta mirando el techo. Mañana sería diferente. Mañana, de alguna manera, todo cambiaría. Pero Sofía no tenía idea de cuán devastador sería ese cambio, ni cómo esa cena en Pujol se convertiría en el momento que dividiría su vida en un antes y un después. Desde cualquier parte del mundo que nos estés viendo, queremos que sepas que nos encanta leer tus comentarios. Cuéntanos qué opinas de esta historia y si has vivido algo similar. Tu experiencia nos ayuda a crear mejores narrativas. El viernes por la noche, Sofía se miró al espejo del vestidor por última vez antes de salir. Había seguido las instrucciones de Gabriel al pie de la letra. Vestido negro de diseñador que realzaba su figura, cabello recogido en un chongo elegante, maquillaje perfecto que disimulaba las ojeras que había desarrollado por las noches de insomnio. Los aretes de perlas que Gabriel le había regalado en su 5º aniversario completaban el look. Se veía exactamente como la esposa exitosa que Gabriel quería proyectar.
Durante el trayecto en el Mercedes-Benz hacia Pujol, Gabriel habló exclusivamente sobre los negocios que esperaba cerrar esa noche. Mencionó nombres de empresarios importantes, cantidades millonarias, proyectos que cambiarían el rumbo de su empresa. Sofía escuchaba en silencio, sintiendo como si fuera una acompañante contratada en lugar de su esposa. El restaurante Pujol lucía espectacular esa noche. Las luces tenues creaban una atmósfera sofisticada y el murmullo de conversaciones elegantes llenaba el aire. Gabriel había reservado una mesa privada en el área VIP, donde ya los esperaban 5 hombres de negocios con sus respectivas esposas. Sofía reconoció a algunos de ellos de eventos anteriores. Ricardo Mendoza, socio principal de Gabriel en varios proyectos inmobiliarios. Fernando Águila, dueño de una cadena hotelera, y Alejandro Vega, inversionista que había hecho su fortuna en el sector financiero. Las esposas de estos hombres saludaron a Sofía con cortesía fría. Desde hacía tiempo, Sofía había notado que la trataban como si fuera menos que ellas, como si su falta de carrera profesional la hiciera inferior. Mónica Mendoza, esposa de Ricardo, era doctora especialista en cardiología. Carmen Águila manejaba su propia agencia de publicidad. Patricia Vega había sido embajadora de México en Francia. Todas tenían logros propios, identidades más allá de ser simplemente esposas. La cena comenzó con normalidad. Gabriel estaba en su elemento, contando anécdotas de negocios, haciendo reír a todos con su carisma natural. Sofía participaba cuando era necesario, sonriendo en los momentos apropiados, asintiendo cuando Gabriel hablaba. Era experta en ser la esposa perfecta en público. Pero conforme avanzaba la noche y el vino tinto comenzó a hacer efecto, Gabriel empezó a cambiar. Sus comentarios se volvieron más personales, más atrevidos. Comenzó a hablar sobre las mujeres que había conocido en sus viajes de negocios, sobre lo diferente que era el trato femenino en otros países. En Brasil, por ejemplo, decía Gabriel, su voz ligeramente pastosa por el alcohol. Las mujeres son increíblemente cariñosas. Te hacen sentir como un rey. Sofía sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Los demás hombres reían nerviosamente, mientras sus esposas intercambiaban miradas incómodas. Pero Gabriel no se detuvo ahí. La verdad es que un hombre exitoso siempre tiene opciones, continuó Gabriel, su tono volviéndose más arrogante. No todas las mujeres entienden lo que significa estar con alguien de mi nivel. Sofía mantenía la sonrisa forzada en su rostro, pero por dentro comenzaba a desmoronarse. Gabriel nunca había hablado así en público. Nunca había sido tan explícito sobre sus aventuras, aunque ella las sospechara. Entonces Gabriel hizo algo que cambió todo para siempre. Sacó su teléfono celular y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con una sonrisa que Sofía no había visto nunca antes. «Quiero mostrarles algo», anunció Gabriel, dirigiéndose principalmente a los hombres de la mesa, pero hablando lo suficientemente alto como para que todos escucharan. En la pantalla aparecía la foto de una mujer joven, rubia, con un vestido rojo muy ajustado. Sofía no la reconocía, pero pudo ver que la foto había sido tomada en algún tipo de evento elegante. «Esta es Valeria», dijo Gabriel, pasando el teléfono para que Ricardo pudiera ver mejor. «La conocí en Cancún durante la convención de desarrolladores. Increíble mujer». Sofía sintió como si hubiera recibido una bofetada. Gabriel continuó deslizando fotos. Una morena en bikini junto a una alberca, una pelirroja en lo que parecía ser un restaurante caro, otra rubia en lo que obviamente era la habitación de un hotel. «Esta es Andrea. La conocí en Guadalajara. Esta otra es Camila, de Monterrey. Y esta», Gabriel hizo una pausa dramática, «es Isabela, una modelo que conocí aquí en la Ciudad de México». Los hombres de la mesa reían incómodamente. Algunos hacían comentarios sobre lo afortunado que era Gabriel. Las esposas habían dejado de hablar por completo, mirando alternativamente a Gabriel y a Sofía con una mezcla de horror y compasión.
Pero Gabriel no había terminado. Con una crueldad que Sofía jamás había presenciado, la miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que destruirían su mundo. Todas estas me aman, a diferencia de ti, que solo me das problemas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Gabriel reverberaban en su cabeza como un eco doloroso. Los rostros de los presentes se difuminaron, sus voces se volvieron lejanas. Todo su cuerpo comenzó a temblar imperceptiblemente. Mónica Mendoza fue la primera en reaccionar. «Gabriel, creo que has bebido demasiado», dijo con voz tensa. Pero Gabriel, lejos de avergonzarse, pareció energizarse con la atención. No, estoy perfectamente lúcido. Solo estoy siendo honesto. Un hombre como yo no puede limitarse a una sola mujer, especialmente cuando esa mujer no aprecia lo que tiene. Patricia Vega se removió incómodamente en su asiento. «Gabriel, esto no es apropiado», murmuró. «¿Por qué no?», replicó Gabriel, su voz subiendo de tono. «Estamos entre amigos, todos sabemos cómo son las cosas realmente. Miren a Sofía, ahí sentada como una estatua. ¿Cuándo fue la última vez que me hizo sentir deseado? ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendió con algo?». Sofía finalmente encontró su voz, aunque sonó extraña para sus propios oídos. «Gabriel, por favor», susurró. «¿Por favor qué?». Gabriel se giró hacia ella con ojos brillantes de malicia. «Por favor, deje de decir la verdad. Estas mujeres», señaló su teléfono nuevamente, «me escriben todos los días, me buscan, me desean, me hacen sentir vivo. Tú, en cambio, solo te quejas de que llego tarde, de que no hablamos suficiente, de que no te presto atención». Ricardo Mendoza intentó intervenir. «Gabriel, hermano, tal vez deberíamos cambiar de tema». Pero Gabriel estaba en una espiral destructiva. «No, Ricardo, estoy harto de fingir. Estoy harto de pretender que tengo un matrimonio feliz cuando la realidad es que mi esposa es una carga. Miren la diferencia». Volvió a mostrar las fotos en su teléfono. «Estas mujeres me agradecen los regalos que les doy. Me buscan, se arreglan para mí. Sofía, en cambio, actúa como si le debiera algo por el simple hecho de estar casados». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía, pero se negó a dejarlas caer frente a todos. La humillación era tan intensa que sentía náuseas. Nunca en sus peores pesadillas había imaginado que Gabriel pudiera ser tan cruel. Fernando Águila, claramente incómodo, miró su reloj. «Quizás deberíamos pedir la cuenta», sugirió. Gabriel soltó una carcajada amarga. «¿Ven? Hasta ustedes prefieren fingir que esto no está pasando. Pero la verdad es la verdad. Tengo 36 años, soy exitoso, tengo dinero y merezco estar con mujeres que me valoren». Sofía no pudo soportarlo más. Sin decir una palabra, se levantó de su asiento con toda la dignidad que pudo reunir. Sus piernas temblaban, pero logró caminar hacia el baño del restaurante sin tropezar. Una vez dentro del baño, se encerró en uno de los cubículos y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Sollozó en silencio, mordiéndose el labio para no hacer ruido. Todas las sospechas, todas las dudas, todas las señales que había ignorado durante meses se materializaron en esa humillación pública. Después de varios minutos, Sofía se obligó a calmarse. Se limpió el maquillaje corrido, se retocó los labios y respiró profundamente varias veces. Cuando regresó a la mesa, esperaba que Gabriel hubiera entrado en razón, que tal vez se hubiera disculpado. Pero la escena que encontró fue aún peor. Gabriel seguía mostrando fotos en su teléfono, ahora contando detalles íntimos sobre sus encuentros con estas mujeres. Hablaba de hoteles, de regalos que les había comprado, de viajes que había financiado. Los otros hombres habían dejado de reír, incluso ellos se veían perturbados por el comportamiento de Gabriel. «Ah, Sofía regresó», anunció Gabriel cuando la vio acercarse. «Justo estaba contándoles sobre el collar de diamantes que le compré a Isabela. 500,000 pesos. ¿Sabes cuánto he gastado en ti este año, Sofía?
Casi nada, porque ni siquiera me das razones para hacerlo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sofía se quedó de pie junto a la mesa por un momento, mirando a Gabriel como si lo viera por primera vez. Y en cierta forma, así era. El hombre sentado frente a ella no era el Gabriel que había conocido, o tal vez sí lo era, y ella había estado ciega durante años. Sin decir una sola palabra, Sofía tomó su bolso de la mesa. Gabriel, confundido por primera vez en toda la noche, la miró con curiosidad. «¿A dónde vas?», preguntó. Sofía lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en años, Gabriel vio algo en la mirada de su esposa que no reconocía. Una frialdad absoluta, una determinación que nunca había estado ahí antes. «Me voy», dijo Sofía con una voz que sonaba completamente diferente, más fuerte, más segura. «No seas ridícula, siéntate», ordenó Gabriel, su tono volviéndose autoritario. Pero Sofía ya había tomado su decisión. Dio media vuelta y caminó hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás no solo esa cena pesadillesca, sino también los últimos restos de la mujer sumisa que había sido durante 12 años. Gabriel se quedó mirando su figura alejarse, completamente desconcertado. Por primera vez, Sofía no había obedecido. Por primera vez, ella había tomado una decisión sin consultarlo, y por alguna razón que no podía explicar, eso lo perturbó más que cualquier confrontación directa. Los otros comensales permanecieron en silencio hasta que Sofía desapareció de vista. Entonces, Mónica Mendoza se levantó bruscamente. «Esto ha sido absolutamente vergonzoso, Gabriel. No puedo creer lo que acabas de hacer», le dijo antes de tomar su bolso y seguir el camino que había tomado Sofía. Una por una, las otras esposas se levantaron y se fueron, seguidas por sus esposos que murmuraban disculpas incómodas. Gabriel se quedó solo en la mesa, rodeado de platos a medio terminar y copas de vino vacías, sin entender completamente lo que acababa de pasar. Esa noche, Gabriel no regresó a casa. Se fue con Isabela, la modelo que había mencionado durante la cena. Pero por primera vez en meses, sus aventuras no le dieron la satisfacción de siempre. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía caminando hacia la salida con esa nueva dignidad que nunca había visto en ella. Mientras tanto, Sofía llegó a su departamento en Polanco y se sentó en la sala a oscuras. No encendió las luces, no se cambió de ropa, no se quitó el maquillaje. Simplemente se quedó ahí, en silencio, procesando todo lo que había pasado. Por primera vez en 12 años, Sofía se sintió completamente libre de hacer lo que quisiera. Y lo que quería era planear exactamente cómo iba a destruir a Gabriel Castillo. Sofía pasó esa noche sentada en el sofá de la sala, inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad. Las horas transcurrieron lentamente mientras procesaba cada palabra venenosa que Gabriel había pronunciado en el restaurante. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas del departamento, ella seguía en la misma posición, pero algo fundamental había cambiado en su interior. A las 6 de la mañana, se levantó con una determinación que no había sentido en años. Gabriel no había regresado a casa, confirmando lo que ya sabía. Estaba con una de sus amantes, pero esta vez, en lugar de sentir el dolor familiar de la traición, Sofía sintió algo diferente, una rabia fría y calculadora que la sorprendió a ella misma. Se dirigió directamente al estudio de Gabriel, un espacio que siempre había considerado fuera de sus límites. Gabriel había sido muy claro sobre eso. Era su santuario privado, donde manejaba sus negocios y donde ella no tenía nada que buscar. Pero esas reglas ya no aplicaban. Abrió los cajones del escritorio de madera italiana que Gabriel había mandado hacer a la medida. En el primer cajón encontró lo que parecían documentos normales de trabajo, contratos, propuestas, correspondencia comercial.
pero conforme profundizó su búsqueda, comenzó a descubrir una realidad que superaba sus peores sospechas. En el cajón inferior izquierdo, oculto detrás de una carpeta de seguros, encontró una pila de recibos que la dejaron sin aliento. Facturas del Hotel St. Regis por estancias que no correspondían a ningún viaje de negocios que Gabriel le hubiera mencionado. Recibos de la joyería Cartier por compras que ascendían a cantidades escandalosas. Anillos, pulseras, collares que ella jamás había visto. Uno de los recibos llamó particularmente su atención, un collar de esmeraldas por 700,000 pesos, comprado apenas 2 semanas atrás. La fecha coincidía exactamente con uno de los días que Gabriel había dicho que estaría en Monterrey cerrando un negocio importante. Siguió revisando y encontró facturas de restaurantes exclusivos de la ciudad, siempre para 2 personas, en fechas que Gabriel había estado supuestamente trabajando hasta tarde. Recibos de spas, salones de belleza y tiendas de ropa femenina de diseñador. Gabriel había estado financiando vidas de lujo para múltiples mujeres, mientras le decía a Sofía que debían ser cuidadosos con los gastos. Pero lo que realmente la devastó fue encontrar un sobre manila escondido en la parte trasera del cajón más profundo. Dentro había fotografías impresas. Gabriel con diferentes mujeres en situaciones íntimas, en playas tropicales, en suites de hoteles, en yates. Todas eran mujeres jóvenes, hermosas, que obviamente disfrutaban del estilo de vida que Gabriel les proporcionaba. Una de las fotos mostraba a Gabriel abrazando a una rubia en lo que parecía ser Playa del Carmen. En el reverso, alguien había escrito con letra femenina: «Para mi amor Gabriel, gracias por los mejores 3 días de mi vida. Con todo mi amor, Valeria». Sofía reconoció el nombre inmediatamente. Era la primera mujer cuya foto Gabriel había mostrado en el restaurante la noche anterior. Con las manos temblorosas, continuó revisando los archivos de la computadora de Gabriel. Su esposo había sido descuidado con las contraseñas. Usaba la misma para todo: la fecha de fundación de su empresa. Acceder a sus cuentas de correo electrónico fue sorprendentemente fácil. Lo que encontró ahí la horrorizó completamente. Cadenas de emails con al menos 8 mujeres diferentes, todas con el mismo patrón. Gabriel prometiéndoles amor eterno, hablándoles de lo especiales que eran, enviándoles dinero para gastos, pagando sus rentas, sus autos, incluso sus estudios universitarios en algunos casos. Una de las conversaciones más recientes era con una tal Camila de Monterrey, estudiante de psicología de 24 años. Gabriel le transfería 40,000 pesos mensuales y le había prometido comprarle un departamento cuando se graduara. En los emails, Gabriel se describía como un hombre divorciado que había encontrado en ella el amor de su vida. Otra conversación era con Isabela, la modelo de la Ciudad de México que había mencionado en el restaurante. Los emails revelaban que Gabriel le había dado el enganche para un auto BMW y le pagaba una membresía en un gimnasio exclusivo de Santa Fe. Isabela lo llamaba mi rey y le mandaba fotos provocativas que Sofía tuvo que dejar de ver porque la náusea se volvió insoportable. Pero lo más devastador fue descubrir que Gabriel había estado usando dinero de sus cuentas conjuntas para financiar estas aventuras. Revisó los estados de cuenta bancarios que encontró en otro cajón y se dio cuenta de que durante los últimos 2 años, Gabriel había estado desviando cantidades enormes de dinero hacia cuentas que ella desconocía. Había transferido más de 2 millones de pesos a una cuenta a nombre de Valeria Ruiz, la rubia de Cancún. Otros 800,000 pesos habían ido a una cuenta de Camila Hernández. Incluso había comprado una camioneta Mercedes-Benz a nombre de una tal Andrea López, invirtiendo casi 1,5 millones de pesos. Sofía se dio cuenta de que Gabriel había estado robándoles a ambos para mantener su harén de mujeres. Dinero que ella había creído que estaba destinado a su futuro conjunto.
a la casa que planeaban comprar, a los hijos que ella había soñado tener, había sido gastado en mantener las fantasías de Gabriel. Con toda esta evidencia aplastante frente a ella, Sofía tomó su teléfono celular y llamó a la única persona en quien confiaba completamente, su hermana Elena. «Elena, necesito que vengas a México inmediatamente», dijo Sofía sin preámbulos cuando su hermana contestó. «Sofía, ¿qué hora es? ¿Estás bien?» Elena sonaba adormilada pero preocupada. «Gabriel me humilló públicamente anoche y acabo de descubrir que ha estado engañándome con múltiples mujeres durante años. He encontrado evidencia de que ha gastado millones de pesos en ellas», explicó Sofía con una voz que sorprendentemente sonaba calmada. El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. Cuando Elena habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. «Ese hijo de puta». «Voy para allá ahora mismo. No hagas nada hasta que llegue», ordenó Elena con determinación. «Elena, no tienes que...» «Sofía, escúchame bien. Siempre supe que algo no estaba bien con Gabriel, pero no quería ser la hermana entrometida. Ahora me arrepiento de no haber hablado antes. Voy para allá y vamos a hacer que ese cabrón pague por todo». Elena llegó a la Ciudad de México esa misma tarde en el primer vuelo disponible desde Guadalajara. Cuando entró al departamento, encontró a Sofía sentada en el suelo del estudio de Gabriel, rodeada de montañas de evidencia, fotografías, recibos, estados de cuenta bancarios, impresiones de emails. «Dios mío, Sofía», murmuró Elena, abrazando a su hermana. «¿Cuánto tiempo llevas así?» «Desde esta mañana, Elena. Es peor de lo que pensé. No son solo aventuras. Gabriel ha estado viviendo una doble vida durante años. Ha gastado millones en estas mujeres mientras me hacía creer que éramos cuidadosos con el dinero». Elena se sentó junto a Sofía y comenzó a revisar los documentos. Su rostro se endurecía con cada nueva pieza de evidencia. «Este tipo no solo te engañó, te robó. Sofía, algunos de estos gastos fueron hechos con dinero de cuentas que están a tu nombre también. Técnicamente, te robó tu propio dinero», analizó Elena, quien trabajaba como contadora en Guadalajara y entendía perfectamente las implicaciones financieras. Durante las siguientes horas, las hermanas organizaron meticulosamente toda la evidencia. Elena, con su mentalidad práctica, creó un sistema de archivo que categorizaba cada transgresión: infidelidades, fraude financiero, propiedades ocultas, cuentas bancarias secretas. «Sofía, necesitas un abogado especializado en divorcios y necesitas uno bueno», aconsejó Elena. «Esto no es solo un divorcio normal. Gabriel cometió fraude matrimonial. Puedes recuperar todo el dinero que gastó en sus aventuras y probablemente mucho más». Esa noche, Gabriel regresó al departamento cerca de las 11, esperando encontrar a Sofía esperándolo como siempre. En cambio, la encontró en la sala con Elena, ambas claramente despiertas y alertas. «Ah, Elena está aquí», dijo Gabriel con una sonrisa forzada. «¡Qué sorpresa!» «Hola, Gabriel», respondió Elena con frialdad. «Sofía me contó sobre tu espectáculo de anoche en el restaurante». Gabriel se encogió de hombros. «Sofía exagera. Tomé un poco más de vino de la cuenta, eso es todo». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Gabriel, quiero el divorcio», declaró con una voz que no admitía discusión. Gabriel soltó una carcajada despectiva. «No seas dramática, Sofía. Todos los matrimonios pasan por crisis. Mañana ya se te habrá pasado el berrinche». «No es un berrinche. Sé de Valeria, de Camila, de Isabela, de Andrea. Sé de las cuentas bancarias, de las propiedades, de todo el dinero que has gastado en ellas. Quiero el divorcio y quiero que me regreses hasta el último peso que me robaste». La sonrisa de Gabriel se desvaneció inmediatamente. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de que Sofía había descubierto su vida secreta. «No sabes de qué estás hablando», murmuró, pero su voz había perdido toda autoridad. Elena se levantó del sofá. «Gabriel, soy contadora.
He revisado toda la evidencia. Sofía no solo va a divorciarse de ti, te va a demandar por fraude matrimonial. Cuando terminemos contigo, no te va a quedar nada. Gabriel intentó recuperar el control. Sofía, estás cometiendo un error enorme. Sin mí no eres nada. ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a querer? Tienes 35 años y no has trabajado en más de una década. Pero esta vez, sus palabras no tuvieron el efecto que esperaba. Sofía se levantó y caminó hacia él con una confianza que Gabriel nunca había visto. Gabriel, durante años me hiciste creer que era afortunada de tenerte. Me convenciste de que sin ti no valía nada, pero me equivoqué, y tú también. No necesito a un hombre que me humille en público y que robe nuestro dinero para mantener a sus queridas. Voy a estar perfectamente bien sin ti. Gabriel intentó acercarse a ella, pero Elena se interpuso. Ni se te ocurra tocarla, advirtió Elena. Desde este momento, toda comunicación va a ser a través de abogados. Esa noche, Gabriel durmió en el cuarto de huéspedes mientras Sofía y Elena planeaban su estrategia. Al día siguiente, Sofía contrató a Rodrigo Santamaría, uno de los abogados especialistas en divorcios más agresivos de la Ciudad de México, conocido por conseguir acuerdos millonarios para sus clientas. También contrató a un detective privado recomendado por el abogado, Marcos Reyes, exagente judicial que se especializaba en casos de infidelidad y fraude matrimonial. Su trabajo sería documentar todas las actividades actuales de Gabriel y rastrear cualquier activo oculto que pudieran haber pasado por alto. Mientras tanto, Sofía comenzó su propia transformación personal. Se cortó el cabello en un bob moderno que la hacía ver años más joven y más sofisticada. Renovó completamente su guardarropa, eligiendo ropa que reflejara la nueva mujer que estaba convirtiéndose. Segura, exitosa, independiente. Lo más importante, retomó contacto con sus antiguos colegas arquitectos. Llamó a su ex profesora de la universidad, quien ahora dirigía un estudio de arquitectura muy exitoso. Para su sorpresa, le ofrecieron un proyecto inmediatamente: el diseño de un complejo residencial de lujo en la Roma Norte. Gabriel, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, continuó con sus aventuras como si nada hubiera pasado. Creía genuinamente que Sofía era demasiado débil y dependiente para hacer algo realmente drástico. No tenía idea de que cada movimiento que hacía estaba siendo documentado por el detective privado, y que cada peso que gastaba en sus amantes estaba siendo catalogado como evidencia para el juicio de divorcio. El plan de Sofía era simple pero devastador. No solo iba a divorciarse de Gabriel, iba a exponerlo públicamente, recuperar todo el dinero que había gastado y asegurar que enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. Gabriel Castillo había destruido su vida, pero ahora Sofía iba a destruir la de él. 2 meses después de haber contratado al detective privado y al abogado, Sofía tenía todo listo para destrozar a Gabriel legalmente. El expediente que había compilado era devastador. Fotografías de Gabriel con 7 mujeres diferentes, registros bancarios que mostraban transferencias por más de 5 millones de pesos a sus amantes, contratos de propiedades compradas a nombre de otras mujeres y evidencia de que había usado fondos de la empresa para financiar sus aventuras. Rodrigo Santamaría, su abogado, había preparado una demanda que no solo garantizaba el divorcio, sino que exigía la devolución completa de todos los fondos desviados, más daños punitivos por fraude matrimonial. El detective Marcos Reyes había documentado meticulosamente las rutinas de Gabriel, sus encuentros en hoteles de lujo, sus cenas románticas con diferentes mujeres. Incluso había logrado grabar conversaciones donde Gabriel prometía dejar a Sofía para casarse con Camila, la estudiante de Monterrey. Sofía había programado una rueda de prensa para el viernes de esa semana. Su plan era exponer públicamente a Gabriel,
no solo como un esposo infiel, sino como un estafador que había usado dinero de inversionistas para mantener a sus amantes. Había contactado a varios periodistas especializados en escándalos empresariales y uno de los programas de investigación más vistos de la televisión mexicana había mostrado interés en la historia. Esa mañana de jueves, Sofía estaba en su nuevo estudio de arquitectura en La Condesa, revisando los planos para el complejo residencial que diseñaba cuando sonó su teléfono celular. El número no le era familiar, pero algo la impulsó a contestar. «Señora Castillo, habla la doctora Martínez del Hospital Ángeles Pedregal. Su esposo, Gabriel Castillo, ha sufrido un accidente cerebrovascular y está en condición crítica». Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante un momento, no pudo procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Un qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Un derrame cerebral, señora. Fue trasladado en ambulancia desde el Hotel Four Seasons hace aproximadamente una hora. Necesitamos que venga inmediatamente para autorizar ciertos procedimientos médicos», explicó la doctora con profesionalismo médico. «El Hotel Four Seasons». Por supuesto que Gabriel estaba en un hotel con una de sus amantes cuando le pasó esto. Sofía sintió una mezcla extraña de emociones, shock, una pizca de pánico, pero sorprendentemente también una sensación de justicia poética. ¿Está bien?», preguntó Sofía, aunque no estaba segura de por qué importaba. «Señora, prefiero explicarle los detalles cuando llegue. ¿Puede venir ahora?». Sofía dejó sus planos y tomó un taxi hacia el hospital. Durante el trayecto, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Parte de ella sentía que debería estar preocupada, angustiada, corriendo desesperadamente hacia el hospital como lo haría cualquier esposa. Pero otra parte de ella, la parte que había crecido durante estos últimos meses, se sentía extrañamente desapegada, como si esto le estuviera pasando a un extraño. Al llegar al hospital, la doctora Martínez la recibió en el área de urgencias. Era una mujer de mediana edad, con expresión seria y profesional. «Señora Castillo, su esposo sufrió un accidente cerebrovascular isquémico severo. Básicamente, un coágulo bloqueó el flujo sanguíneo a una parte importante de su cerebro», explicó la doctora mientras caminaban por los pasillos del hospital. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Sofía. «Ha quedado paralizado del lado izquierdo de su cuerpo. También tiene afectado el habla y probablemente la memoria a corto plazo. La recuperación va a ser larga y difícil, si es que se recupera completamente», respondió la doctora con honestidad brutal. Llegaron frente a la habitación de Gabriel. A través del vidrio, Sofía pudo ver a su esposo conectado a múltiples máquinas, con cables y tubos por todas partes. Se veía pequeño, vulnerable, completamente diferente al hombre arrogante y cruel que la había humillado en el restaurante. «¿Estaba solo cuando pasó?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. La doctora dudó un momento. Estaba acompañado de una mujer joven, pero ella se fue tan pronto como llegó la ambulancia. No dejó sus datos ni se identificó. Los empleados del hotel dijeron que salió corriendo del lugar. Por supuesto que había salido corriendo. Ninguna de las amantes de Gabriel había firmado para esto. Ellas estaban ahí para las cenas caras, los regalos, los viajes exóticos, no para cuidar a un hombre paralizado y enfermo. «¿Puedo verlo?», preguntó Sofía. «Está consciente pero muy débil. El habla está muy limitada», advirtió la doctora antes de abrir la puerta. Sofía entró a la habitación y se acercó a la cama donde yacía Gabriel. Sus ojos estaban abiertos y la siguieron cuando se movió hacia él. Cuando la reconoció, algo parecido al alivio cruzó por su rostro. «Sofía», murmuró Gabriel con gran dificultad, su voz apenas audible y distorsionada. «Hola, Gabriel», respondió Sofía con una calma que la sorprendió a ella misma. Gabriel intentó mover la mano hacia ella, pero solo el lado derecho de su cuerpo respondía.
Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de la extensión de su condición. «No me dejes», logró articular con enorme esfuerzo. Sofía lo miró por un largo momento. El hombre que había destruido su autoestima durante años, que la había humillado públicamente, que había robado su dinero para mantener a otras mujeres, ahora le suplicaba que no lo abandonara. La ironía era aplastante. «Gabriel», dijo Sofía acercándose a la cama, «¿dónde está Valeria? ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Isabela, la que tanto te ama?» Los ojos de Gabriel se llenaron de confusión y pánico. Intentó hablar, pero solo salieron sonidos incomprensibles. «Ah, no están aquí», continuó Sofía con una voz extrañamente serena. «¿Sabes por qué no están aquí, Gabriel? Porque nunca te amaron. Te amaban por tu dinero, por los regalos, por el estilo de vida que les dabas. Pero ahora que no puedes darles nada, todas desaparecieron». Gabriel intentó negar con la cabeza, pero el movimiento era débil y patético. Sofía abrió su bolso y sacó un sobre manila. «Tengo algo para ti, Gabriel». Con manos temblorosas, Gabriel observó cómo Sofía abría el sobre y sacaba un conjunto de documentos legales. «Son los papeles de divorcio», anunció Sofía. «También incluyen una demanda por fraude matrimonial. Mi abogado ha rastreado cada peso que gastaste en tus aventuras. 5.200.000 pesos, exactamente». Los ojos de Gabriel se abrieron con horror mientras Sofía continuaba. «Ya recuperé todo el dinero, Gabriel. Rodrigo Santamaría es muy bueno en lo que hace. Congeló todas tus cuentas, embargó las propiedades que compraste a nombre de tus queridas y recuperó hasta el último centavo que me robaste». Gabriel intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos desesperados. «¿Sabes lo más divertido?», preguntó Sofía, sentándose en la silla junto a la cama. «Cuando mis abogados contactaron a tus amantes para informarles que las propiedades y los autos iban a ser embargados, ninguna de ellas preguntó por ti. Ni una sola preguntó cómo estabas o si necesitabas algo. Solo querían saber si podían quedarse con algo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Gabriel, mientras la realidad de su situación se hacía evidente. «Camila, tu estudiante de psicología de 24 años, ya tiene un nuevo sugar daddy», continuó Sofía con crueldad calculada. «El detective la siguió. Se mudó con un empresario de Guadalajara 2 días después de que embargamos su departamento. Valeria regresó a Cancún y está saliendo con un hotelero. Isabela, tu querida modelo, ahora sale con un futbolista de los Pumas». Gabriel cerró los ojos, pero Sofía no había terminado. «Ahora entiendes lo que es estar solo, ¿verdad, Gabriel? Ahora sabes lo que se siente cuando las personas que creías que te amaban te abandonan en tu momento más vulnerable». Gabriel abrió los ojos y la miró con súplica desesperada. Intentó articular algo que sonó como «perdón». Sofía se levantó de la silla y se acercó más a la cama. «¿Perdón? ¿Ahora quieres disculparte? ¿Cuando ya no tienes otra opción? ¿Cuando todas tus opciones se agotaron y solo quedó yo?» Gabriel asintió débilmente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Gabriel, durante 12 años me hiciste sentir que no valía nada. Me convenciste de que era afortunada de tenerte, que sin ti no era nadie. Me humillaste frente a nuestros amigos, me robaste nuestro dinero, me engañaste con múltiples mujeres», dijo Sofía, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Pero ahora entiendo algo que antes no veía. Tú eras el que no valía nada. Tú eras el que estaba desesperado por sentirte amado. Tú eras el que necesitaba comprar el afecto porque no podías conseguirlo genuinamente». Gabriel intentó alcanzar su mano con su mano funcional, pero Sofía se alejó. «No, Gabriel, ya no más. Durante años sacrifiqué mis sueños, mi carrera, mi identidad por ti, pero esos días terminaron. Ahora tengo mi propio estudio de arquitectura. Estoy diseñando edificios otra vez. Tengo mi propia vida, mi propio dinero, mi propia identidad». Sofía caminó hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó una última vez. «Vas a estar bien, Gabriel. Los doctores dicen que con rehabilitación puedes recuperar parte de tu movilidad, pero vas a tener que hacerlo solo.
porque todas las mujeres que creías que te amaban ya se fueron, y la única mujer que realmente te amó, la que renunció a todo por ti, esa mujer también se va ahora. Gabriel emitió un sonido desesperado, casi animal, pero Sofía ya había salido de la habitación. En el pasillo del hospital, Sofía se encontró con la doctora Martínez. ¿Va a quedarse con él durante la noche?, preguntó la doctora. No, respondió Sofía con firmeza. Ya no soy responsable de Gabriel Castillo. Estamos divorciándonos. La doctora la miró con sorpresa, pero no hizo más preguntas. 6 meses después, Gabriel había sido trasladado a una clínica de rehabilitación en las afueras de la ciudad. Había recuperado algo de habla y podía mover parcialmente el brazo izquierdo, pero seguía necesitando silla de ruedas para trasladarse. No había recibido ni una sola visita de ninguna de sus examantes. Su empresa había quebrado después del escándalo. Los inversionistas retiraron su dinero cuando se enteraron de que Gabriel había estado desviando fondos para mantener a múltiples mujeres. Los proyectos se cancelaron, los empleados fueron despedidos y Gabriel perdió todo lo que había construido profesionalmente. Todos los días, Gabriel se sentaba junto a la ventana de su habitación en la clínica, mirando hacia la ciudad donde una vez había sido poderoso y respetado. Ahora no era nadie. Sus antiguos socios no contestaban sus llamadas. Sus amigos habían desaparecido. Sus amantes se habían evaporado como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, Sofía había florecido de maneras que nunca había imaginado. Su estudio de arquitectura, Castillo Design Studio, se había convertido en uno de los más solicitados de la ciudad. El complejo residencial que había diseñado en la Roma Norte había ganado un premio de arquitectura sustentable y ahora tenía una lista de espera de clientes que querían trabajar con ella. Había comprado un loft moderno en la Doctores, lo había renovado completamente según su propio diseño y vivía exactamente la vida que quería vivir. Tenía amigos nuevos, había retomado aficiones que había abandonado durante su matrimonio y por primera vez en años se sentía completamente en paz consigo misma. Ocasionalmente, Elena le preguntaba si no se sentía mal por haber dejado a Gabriel en esa condición, pero Sofía siempre respondía lo mismo. Gabriel tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. En las noches, cuando Sofía trabajaba en sus diseños en la mesa de dibujo de su loft, a veces pensaba en Gabriel sentado en esa clínica, finalmente entendiendo lo que significaba estar solo. Había aprendido demasiado tarde que el amor no se puede comprar, que la crueldad tiene un precio y que algunas heridas nunca sanan. Gabriel Castillo había tenido todo. Una esposa que lo amaba genuinamente, una empresa exitosa, respeto en la comunidad empresarial. Y lo había perdido todo por su arrogancia, su crueldad y su incapacidad de valorar lo que realmente importaba. Ahora, desde la ventana de su habitación en la clínica, Gabriel podía ver la silueta de la ciudad en la distancia. Somewhere out there, Sofía estaba viviendo la vida plena y exitosa que él le había impedido tener durante años. Y él estaba exactamente donde se merecía estar, completamente solo, pagando el precio de una vida construida sobre mentiras, engaños y crueldad. La historia de Sofía Castillo nos enseña una de las lecciones más poderosas de la vida. Nunca es tarde para reconstruirse y renacer. Durante 12 años, Sofía permitió que alguien más definiera su valor, que le dijera quién debía ser y qué debía querer. Sacrificó sus sueños, su carrera y su identidad por un amor que resultó ser una ilusión. Pero cuando finalmente abrió los ojos, descubrió algo extraordinario. Tenía la fuerza para cambiar todo. La crueldad de Gabriel no solo reveló su verdadero carácter, sino que también despertó en Sofía una versión de sí misma que había estado dormida durante años. A veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de cuánto valemos realmente.
La humillación pública que sufrió Sofía no la destruyó, la liberó. Le mostró que ya no tenía nada que perder y todo que ganar. Esta historia nos recuerda que las personas que realmente nos aman nunca nos humillan, nunca nos hacen sentir pequeños, nunca nos piden que sacrifiquemos nuestros sueños por los suyos. El amor verdadero nos impulsa a ser mejores, nos apoya en nuestras metas y celebra nuestros éxitos. Gabriel confundió posesión con amor, control con cuidado, y al final pagó el precio más alto. Perdió a la única persona que realmente lo había amado. La transformación de Sofía no fue solo externa, fue profundamente interna. Recuperó su profesión, su independencia económica y, más importante aún, recuperó su autoestima. Aprendió que no necesitaba a nadie más para validar su existencia, que su valor no dependía de lo que otros pensaran de ella. Se convirtió en la arquitecta de su propia vida, diseñando cada día según sus propios términos. El destino de Gabriel nos enseña que la vida tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas. Quien siembra crueldad, cosecha soledad. Quien trata a otros como objetos desechables, termina siendo desechado. Sus amantes lo abandonaron en el momento que más las necesitaba, demostrando que las relaciones basadas en dinero y beneficios materiales son tan frágiles como el cristal. Pero la lección más hermosa de esta historia es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sofía tenía 35 años cuando decidió reconstruir su vida, una edad en la que muchas personas sienten que ya es tarde para cambios radicales. Sin embargo, demostró que la vida puede comenzar a cualquier edad, que los sueños postergados pueden revivir y que el coraje puede florecer incluso después de años de estar dormido. La verdadera victoria de Sofía no fue la venganza contra Gabriel, sino el redescubrimiento de sí misma. No necesitó destruir a Gabriel para triunfar. Gabriel se destruyó solo con sus decisiones. Sofía simplemente se enfocó en construir la vida que siempre había merecido. Esta historia es un recordatorio para todos nosotros. Vale más estar solos y en paz que acompañados y humillados. Vale más ser fieles a nosotros mismos que vivir una mentira cómoda. Y vale más empezar de cero a los 35 años que vivir una vida entera llena de arrepentimientos. Si te encuentras en una situación donde sientes que has perdido tu identidad por complacer a otros, recuerda la historia de Sofía. Nunca es tarde para levantarse, para decir basta, para reclamar tu vida. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que tú piensas de ti mismo. Y siempre, siempre tienes el poder de cambiar tu historia. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.